Bueno, queremos darle las buenas tardes a todas y a todos este día feriado, eh, donde se han instalado los nuevos gobiernos locales. No puede ser mejor la ocasión para compartir la presentación de nuestro invitado de esta tarde, Gonzalo Vial, director ejecutivo de la Fundación Huella Local. El trabajo que él nos va a presentar tiene una gran importancia en estos momentos, porque como veremos, no voy a adelantar su contenido, pero como veremos, es un levantamiento de información relevante para todo el proceso que se inicia a partir de ahora, en particular el 14 de julio, cuando asuman los gobernadores regionales, se constituyan los gobiernos regionales autónomos y se comience a pensar, tanto gobiernos locales como gobiernos regionales, en las nuevas estrategias regionales de desarrollo y particularmente en el enfrentamiento de los graves problemas que ha suscitado la crisis sanitaria, económica y social derivada de aquella, y que en definitiva aflige a tantas ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Así que yo, sin alargarme en esta presentación, quiero darle la bienvenida a Gonzalo y a todas y todos los que están acá y en la plataforma de YouTube para iniciar esta conversación. Queremos pedirle a Gonzalo, le hemos pedido 30 minutos, no sé si tú querrás compartir un documento en pantalla o nos vas a hacer una presentación. Sí, hola Diego, hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Me gustaría compartir una presentación, un PowerPoint, para acompañar un poquito la conversación y luego dedicarnos a profundizar y conversar lo que se estime conveniente. Bien, entonces aprovechando el tiempo, pasemos inmediatamente a, no sé, Leandro, si ya puede compartir pantalla, Gonzalo. Sí, ya. Ya pude. Entiendo que ya deberían comenzar a ver la presentación ahora, ¿no? Ahí está. Perfecto. Yo no los veo, así que voy a adelantar una más y me dice, ¿está pasando la presentación? Sí. Ya, listo, que a veces se queda detenida. Bien, Diego y a todos quienes nos escuchan, me gustaría, la presentación se divide en dos, es un poco presentar a la fundación. ¿Y por qué presentar la fundación? Es simplemente para que la gente entienda desde dónde yo converso, desde dónde yo hablo. Yo soy Gonzalo Vial, soy director ejecutivo de la Fundación Huella Local y uno de sus cofundadores. Bueno, hoy día vamos a hablar de la reactivación desde los territorios, desde donde nosotros también creyéramos que las políticas públicas en general debieran partir. Pero creemos que en esta situación sanitaria contingente, los municipios debieran ser un actor clave en el proceso de reactivación, para generar una reactivación que a su vez tenga pertinencia territorial y se ejecute de manera descentralizada, que no nos parece algo deseable. Nosotros como fundación creemos que todos los territorios del país deben desarrollarse equitativamente, ¿cierto? Explotando plenamente su potencial, y nosotros como fundación creemos que hay un rol clave, ¿cierto? Dice, a través de los gobiernos locales fuertes y autónomos. O sea, claramente, en una un vasto número de comunas en Chile, el Estado está representado por el mundo municipal y el mercado muchas veces no está presente. Entonces, y tenemos un 83% de nuestro territorio que tiene vocación rural, por lo tanto, hay cierta consistencia en términos de lo que en extensión esto significa, y el rol entonces que juegan los gobiernos locales o los deseados gobiernos locales, ¿cierto?, en Chile para el desarrollo de aquellos territorios. ¿Qué estamos haciendo en el 2021? Nosotros lo que vemos como diagnóstico, ¿cierto?, es que se da la paradoja que precisamente las comunas que presentan mayores necesidades cuentan con plantas profesionales, con recursos humanos que no siempre les permite apalancar los recursos que el Estado tiene disponible para esos municipios. Se estima que cerca del 85% del presupuesto que le llega a la municipalidad en promedio viene etiquetado del Estado y condicionado a su vez a la presentación de proyectos que para muchos municipios son de alta complejidad. Y cuando hablamos de alta complejidad, estamos hablando de arquitectura, de ingeniería, de presupuesto, especificaciones técnicas que permiten que estos recursos bajen a los territorios.
Entonces, si bien el sector público tiene esta gran cantidad de recursos, los territorios más vulnerables precisamente son los que tienen menos capacidad de captarlos. ¿Qué hacemos desde huella local? Apoyamos a los municipios, ¿cierto?, de las comunas más pobres del país, generando alianza público-privada, a través de alianzas público-privadas que permiten la consecución de recursos públicos, puesto que lo que nosotros hacemos es convencer al sector privado de que apoye en el desarrollo, en el diseño de una cartera de proyectos que está consignada en la mayoría de los casos en los PLADECO, ¿cierto? Pero si no, partimos de un diagnóstico territorial que se valida con el municipio para decir, nosotros somos capaces de apoyarte con el proyecto de agua potable rural, con el proyecto de pavimentos, con el proyecto de estadio. Hemos hecho una serie de proyectos de alto impacto social y que, por cierto, tienen pertinencia en el territorio porque son priorizados en ese nivel. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que hay tres pilares fundamentales para el desarrollo de los territorios. Uno están los municipios, ¿cierto?, los gobiernos locales, las empresas y las comunidades. Pero lamentablemente en Chile tenemos, una vez hecho el diagnóstico de cuando nos constituimos, nos damos cuenta de las grandes asimetrías que tiene el mundo municipal. En términos de funcionarios, ¿cierto? El 80% tiene menos de 250 funcionarios, llegando a extremos de 5.000 funcionarios, como en algún momento tuvo la comuna de Maipú. Y además, si uno esto lo mira en términos per cápita, porque lo lógico es que tú digas, bueno, evidentemente que hay municipios que tienen más funcionarios, ¿cierto? Ponerte una comuna que tiene 700.000 habitantes. Pero si uno eso lo divide en términos per cápita, tenemos municipios, ¿cierto?, que administran cerca de 1.300.000 pesos per cápita y otros que están por debajo de los 150.000. Y diríamos que una gran mayoría es bajo los 200.000 pesos. Entonces, llegando a extremos como Cochamó, que administra cerca de 83.000 pesos, donde hoy día estamos trabajando. Y el gasto municipal en Chile, respecto al gasto fiscal, no supera el 10%, cosa que en los países de la OCDE está muy por sobre, llegando a niveles como Dinamarca, donde el 60% del presupuesto se ejecuta a través de los gobiernos locales. Luego tenemos las empresas, y hay un diagnóstico que hizo la Universidad Adolfo Ibáñez, que es un autodiagnóstico de las empresas. Y lo que uno ve es que aún compiten por acciones de RCE, no hay instancias colaborativas, incluso vemos empresas que tienen planes paralelos de desarrollo para ciertos territorios. O sea, lo que uno podría casi encontrar como absurdo, se da. Por cierto, falta articulación público-privada. Estamos en un país donde existe un país muy dogmático en términos de entender el mercado y el Estado casi como entes dicotómicos y no entidades que debieran trabajar en conjunto para el desarrollo de los territorios. Y muchas veces hay poca vinculación desde la gerencia. ¿Sí? Hay equipos de choque donde se generan los impactos de ciertas empresas, pero no necesariamente hay una vinculación de la gerencia. ¿Sí? Y la confianza en las grandes empresas, la última encuesta CEP no supera el 15% y supera solo instituciones como el Congreso y los partidos políticos que están muy delegitimados. Entonces, después nos encontramos a las comunidades y ahí entramos en la problemática, que las comunidades no confían en el sector público, en el sector privado muchas veces. Hay gran cantidad de conflictos sociales, más de 1.500 en 5 años, y encontramos una abstención en las votaciones que es preocupante. Que demuestra, digamos, cierto grado de desconfianza de la comunidad. Lo queremos reflejar en eso, pero podemos encontrar muchas formas de descontento, digamos, desde las comunidades hacia estos actores tan relevantes. Finalmente, ¿qué ocurre en el territorio? Como consecuencia de lo que hemos conversado, nos hemos acostumbrado a estos titulares. Yo estoy hablando con una tribuna que probablemente sea muy sensible a esto, pero entiéndanme que esto yo lo presento en otros lugares y causa estupor decir 41.000 millones de pesos se caen por falta de gestión en una región como Los Lagos. Es decir, que hubo proyectos que no tuvieron RS, o sea, son proyectos que están consignados de alguna manera en un banco integrado de proyectos, pero que no logran ejecutar su presupuesto dadas estas condiciones de las que estamos hablando, que precisamente tienen que ver con las capacidades no tan solo de los gobiernos locales, sino que también de los gobiernos regionales y las unidades técnicas en cada una de las regiones. Y así, bueno, lo que representa Santiago en términos de ingresos, cómo afecta el centralismo en el COVID, ¿cierto? También hemos visto fuga de talento, el desastre del FNR en los proyectos de Arica y Parinacota, que solo el 6% puede obtener RS, y así. Entonces, ¿qué hemos determinado nosotros? Que vamos a generar un proceso de articulación en el territorio donde se vincula al sector privado, al municipio y la comunidad a través del desarrollo de proyectos de infraestructura y equipamiento, lo que multiplique el esfuerzo privado, porque lo que hace el privado ya no es ejecutar la cancha de fútbol que te piden, sino que consensuar una cartera de proyectos que en su diseño, y para la cual va a aportar en su diseño,
y va a postular a distintos fondos públicos para apalancar recursos a través de una alianza estratégica como el municipio, instalando una nueva gobernanza también en el país, porque empieza a dialogar estos tres sectores que nos parecen tan importantes para la vida ciudadana. La idea entonces es mejorar la democracia a través de una nueva gobernanza en los territorios, donde se articula el sector privado, la comunidad y el gobierno local a través de un tercero confiable que es la Fundación Huella Local, en este caso técnica y socialmente. ¿Cómo se multiplica el impacto? Nosotros decimos a las empresas, precisamente el ejemplo que daba, muchas veces el club deportivo es el que más grita, ¿cierto? El más organizado, que tiene esta función conocida, digamos. Y entonces la empresa dice, ya, queremos la cancha de fútbol, entonces la empresa dice, ya, yo te doy el comodato y ejecuto la cancha y gasto 60 millones y ejecuto la cancha. Nosotros decimos, a lo mejor la cancha no es lo que más se necesita, preguntémoslo, en un ambiente un poco más extenso que lo que podría ser una sola organización comunitaria o funcional, y invitemos al sector privado a que con esos mismos recursos, con esos mismos 50 o 60 millones de pesos, desarrollemos la cartera de proyectos donde también puede estar la cancha de fútbol, por cierto, que hoy día sabemos que la Subdere tiene el PMU y te paga la cancha de fútbol, entonces desarrollemos 5 o 6 proyectos que apalanquen 1.000 millones de pesos y entonces ayudamos al municipio a lograr su objetivo. Y los proyectos se desarrollan todos de manera participativa. Ahí estamos, por ejemplo, en el diseño con el alcalde de La Higuera, después y su comunidad, ¿cierto? En Chungungo, donde ya esa infraestructura ya se construyó, y luego se obtienen los recursos, se postulan los distintos fondos públicos, acompañamos la licitación y se ejecutan la obra. Ahí estamos con el alcalde de Santa Bárbara, don Daniel Salamanca, y una plaza en Lampa, y así. Hemos ido desarrollando todo tipo de iniciativas que son priorizadas en los territorios. ¿Y qué es lo último que hemos diseñado? Es que en un comienzo Huella Local se financiaba entre una empresa y un territorio. Digamos, buscábamos la empresa grande de un territorio, pero eso nos hacía tener barreras de entrada precisamente a los territorios más vulnerables de Chile. Entonces generamos las mesas de convergencia para el desarrollo local. La mesa de convergencia es invitar al sector privado, ya no a una empresa, a converger en un apoyo y en una alianza estratégica con el municipio. Entonces tenemos una etapa de vinculación donde vemos la cartera de proyectos, la presupuestamos y vamos a la empresa, y luego la etapa de convergencia donde se ponen los recursos y la etapa de desarrollo donde se desarrolla toda esta cartera de proyectos y se saca adelante la inversión pública. ¿Qué significa esto en números? Nosotros hemos desarrollado ya 120 proyectos de infraestructura de equipamiento. Se configuró un poquito la presentación, perdonen, pero eso está ordenado. Bueno, también estudio, hemos hecho capacitaciones, asistencias técnicas, principalmente en inspección y otras cosas más técnicas. Y estos 120 proyectos apalancan 15 millones de dólares en los territorios donde estamos trabajando. Recursos que probablemente no estarían llegando a estos territorios si es que no fuésemos capaces de levantar estos proyectos en el ámbito de una mesa colaborativa. Hoy día ya estamos en 32 comunas, ¿cierto? En 13 regiones, con estas 149 iniciativas de distintos tipos. Somos 23 colegas que trabajamos permanentemente en esto. Y el apalancamiento es más o menos 10 veces lo que nos llega a nosotros como recurso de donación, lo que se pone en el territorio de inversión. Esta es nuestra presencia territorial. Podemos decir hoy día que estamos de Arica a Magallanes, Estamos trabajando en una mesa de convergencia en la comuna de Arica, pero también estamos en una mesa de convergencia en la comuna de Timauquel, en Tierra del Fuego, pasando por zonas tan extremas como Yahue, Cochamó, Cisnes, de la presencia ¿no? de nuestra fundación. Y solo por último, en tema de lo que la Fundación promueve, es que este año fuimos nominados al Premio del Aporte Urbano. Los premios del Aporte Urbano en general son un premio a obras de arquitectura, digamos, la arquitectura de un gran edificio, que es un aporte sin duda, pero en este caso la Fundación es nominada en el ámbito de la intervención territorial, que a mí me parece que es lo que más podemos destacar como impacto de lo que hacemos. Y ahí entonces es el diseño de varias obras en un territorio como es el Biobío Cordillera, que está, en este caso son 4 comunas con las que trabajamos, donde hemos desarrollado 50 iniciativas por municipalidades que de verdad tienen muchos requerimientos de inversión y que apalancan más de 6.000 millones de pesos de inversión pública en estos territorios con proyectos de todo tipo: agua potable, infraestructura comunitaria, infraestructura vial, proyectos de ingeniería de alta complejidad, y que hemos logrado sacar adelante en conjunto con los equipos municipales, presentando a distintos fondos públicos y consiguiendo más de 20.000 beneficiarios en este trabajo. Y bueno, ¿por qué esta explicación un poco larga de lo que hacemos? Es porque
pensamos entonces que a través de un trabajo como el que le he presentado, podemos generar una propuesta de reactivación económica post pandemia, que genere empleo, por cierto, pero con pertinencia territorial y descentralizada. Entonces hicimos convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades, donde además se convidó a trabajar al Observatorio de Políticas Públicas del USACH, al Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, y nosotros convidamos también a Citizen Lab, que es una plataforma de democracia digital que permite hacer levantamientos a través de un sitio web, que nos permitió desplegar, digamos, esta encuesta a los distintos territorios del país. ¿Cuál fue el resultado de este trabajo? Vamos a ir mostrando los objetivos, pero para que se vea lo importante de la muestra es que llegamos a que contestaran 271 municipios de Chile. Eso equivale al 78,6% de los municipios de Chile, y en población supera un poquito el 80% de la población nacional. Es la encuesta que ha tenido mayor penetración en la Asociación Chilena de Municipalidades. No habían superado las 150 municipalidades respondiendo cualquier tipo de información que se enviase. Quizás eso radica en lo importante que significa para las municipalidades este tema, y además en la gestión a través de medios digitales. Y ahí, bueno, lo primero es preguntar por las problemáticas sociales asociadas a la pandemia. Que quizás no es el tema más estructural, pero queríamos saberlo para ver cómo podía responder, porque la idea es que esto fuese un insumo para las autoridades que toman decisiones. Y claro, las 5 primeras medidas tienen que ver con los problemas que ha evidenciado el manejo también de la pandemia en Chile, el 94% de aumento de empleo. Luego está la disminución de los ingresos municipales, que es por todos conocida, ¿cierto? Que se ha ido a través de los fondos solidarios, se han ido complementando sus ingresos. El 62% endeudamiento de la población. Luego está el aumento de la demanda por subsidios y dificultades de pago. En general, son 4 problemas sociales y un problema institucional, pero los problemas sociales están relacionados con lo mismo, en el fondo con liquidez, con empleo, con posibilidad de hacerse cargo de las cuentas, etc. Luego preguntamos si los municipios habían recibido apoyo de entidades no estatales. Y lo que nos informaron los municipios, más de un 60% de los municipios mencionan que han recibido apoyos no estatales. Por lo tanto, la confianza estatal representada por los municipios es altísima. Si uno piensa que más del 60% de los municipios han recibido apoyo, es porque sindicatos, particulares, empresas, filántropos, organizaciones de la sociedad civil están dispuestas a canalizar su ayuda a través de una institución, que es el municipio, cosa que uno dificulta mirar en otras entidades del Estado. Y ahí destacan las empresas con un 50% de presencia en este 60% que ha donado, de territorios que ha donado. Obviamente que encontramos diferencias, ¿cierto? En general son las zonas urbanas las que evidencian que han sido más apoyadas, pero de todas maneras, por sobre el 50%, tanto en zonas mixtas como zonas rurales, el sector privado ha estado apoyando, ¿cierto?, a estas entidades estatales que son los municipios, con leves diferencias entre el norte grande, el norte chico, probablemente la minería ha sido importante ahí, y la zona sur que va decayendo, digamos, hacia la zona más extrema del país, en términos de apoyo. Y aquí quizás entramos un poco más en materia de lo que consultamos. Y además nos evidencia muchas veces un país al que le damos la espalda, en el fondo, de este 70% de municipios de Chile, o sea, 68% de los municipios de Chile, preguntamos cuál era el problema más estructural, o sea, digamos, en términos de infraestructura, cuál es tu problema que más te afecta. Y el primer problema, con un 58% en términos porcentuales, es el déficit de agua potable en los territorios de Chile. Luego está la conectividad vial, es decir, pavimento. Y el tercer problema es el déficit de cobertura de alcantarillado. Por lo tanto, estamos hablando de servicios básicos y de lo que de alguna manera yo quería reflejar, que es un país que muchas veces no vemos, porque si nosotros vamos a la capital, hay un 97% de cobertura de alcantarillado, un 99% de cobertura de agua potable, pero en el resto del territorio del país lo que vemos es una diferencia enorme. Hay que recordar que un 50% de las zonas urbanas en Chile que tienen un instrumento de planificación, es decir, tienen un plan regulador, no están concesionadas. Todas esas están siendo administradas por APR, que tienen dificultades de distinto tipo, de capacitación, de poder ampliar su APR, de mejorar los APR existentes. Entonces, además tenemos un problema de déficit hídrico que azota al país completo, más de un 70% del territorio nacional. Entonces,
vemos estos dos temas o sea, estos tres temas como los más relevantes, de acuerdo a lo que nos comentaban los municipios. Y hay ciertas diferencias en términos de las comunas urbanas, donde hay el segundo problema aparece con la infraestructura de salud. Si uno lo desglosa en comunas urbanas, rurales y mixtas, se mete el tema de infraestructura en salud en la zona urbana, precisamente porque probablemente estos otros déficits de los que estamos hablando no son tan patentes. De hecho, es conectividad vial, carencia de mal estado de infraestructura de salud y luego conectividad vial de vías principales, o sea, inversiones más grandes. Pero nuevamente, en las zonas rurales y en las zonas mixtas, el agua potable y el alcantarillado aparecen como los problemas más relevantes. Hay un análisis un poco más detallado de zonas, sin importar la macrozona. El alcantarillado es una de las tres prioridades siempre. El alcantarillado es un problema en todos lados, el tratamiento del agua servida. El déficit de agua potable es menos relevante para la zona centro, siendo la primera o la segunda prioridad para el resto de las macrozonas. O sea, claramente la zona centro tiene una cobertura mayor, probablemente por la incidencia urbana de estas comunas. Las vías secundarias o internas son mencionadas por todas las macrozonas como dentro de las primeras 4 prioridades. O sea, la pavimentación es un déficit. Probablemente, si nos preguntase a nosotros desde la ciudad, no lo vemos así. Luego está la macrozona norte, destaca como la principal carencia en la infraestructura de salud, dejándola como la primera prioridad, seguida en la zona centro, también donde la infraestructura de salud aparece. Y así otras conclusiones: la cobertura de Internet, cuando uno habla de servicios básicos, al parecer los funcionarios municipales que respondieron junto con su alcalde esta encuesta, probablemente, no obstante haber una brecha digital enorme en el país, al no verse todavía como un derecho y además como una prioridad en términos de necesidades básicas, no aparece como un problema mayor, pero claramente hay una brecha ahí que probablemente está oculta tras estos problemas que parecen más básicos. ¿Qué es lo que levantamos acá nosotros? Le preguntamos a los municipios, bueno, tú tienes estos problemas, ahora dime cuántos proyectos estás desarrollando para solucionar algunos de estos problemas. Y entonces medir de alguna manera el potencial que tiene el trabajo municipal para un posible programa de reactivación, a partir de proyectos de mejoramiento, mantención y construcción de infraestructura comunal. El estudio identificó 1.798 proyectos de infraestructura de equipamiento en distintas etapas de desarrollo para postular a distintas fuentes de financiamiento. O sea, es inversión pública pura y dura. Junto a eso, se reportan más de 1.300 acciones de mejoramiento y mantención de nivel comunal, con un potencial más o menos de 100.000 empleos en ambas. Las acciones de mejoramiento, cuando estamos hablando, porque dividimos el programa en dos posibilidades. Una, mejoramientos con platas que administrasen los municipios y que podrían ser ejecuciones de entre 3 a 1 año de desarrollo. Y ahí los municipios nos presentaron más de 1.300 iniciativas: mejoras de plazas, limpieza de espacios públicos, reparación de calles, sanitización de espacios públicos, limpieza de ductos de agua lluvia. Esto al alero de programas que ustedes conocen y que se han administrado directamente desde los municipios, como los proempleo, etc. Uno podría pensar que proyectos con permisología básica, que no requieran especificaciones técnicas tan complejas, podrían ser parte de un programa de reactivación. Este programa de reactivación requeriría esos 344.000 millones de pesos, ¿cierto? Y generaría alrededor de 54.000 empleos, con esa estimación de costos a nivel regional, la que ustedes están viendo ahí, con estos 1.333 iniciativas que nos presentaron los municipios en ese minuto. Y luego nos fuimos a la parte más estructural, que son los proyectos de infraestructura que estuvieran desarrollando estos municipios. Y nos encontramos con sorpresas. Son más de 1.700 proyectos de infraestructura y equipamiento que tienen algún grado de avance. Ojo, nos metimos hasta ver la ficha ID de cada uno, o sea, que el proyecto estuviera efectivamente creado en un banco y que no fuera una intención de cada uno de los municipios. Con un máximo de 10 proyectos por comuna. O sea, pueden haber más proyectos que los que incluso levantamos, pero con un máximo de 10 como para pensar en un número que diera cierta ecuanimidad. Y ahí nos encontramos con un 13% de proyectos que efectivamente, precisamente van a paliar el tema de calle, vereda y ciclovía, infraestructura deportiva, espacios públicos. Y ojo, entre alcantarillado y agua potable, prácticamente un 17% de proyectos que están ya desarrollados tienen cierto grado de avance, luego electrificación, salud y otros proyectos. Otra cosa importante que uno puede ver hacia dónde apuntan los municipios al desarrollo de sus proyectos no es a la subdere, en general es al gobierno regional, ya sea a través de FRIL o FNR. El 65% de los proyectos que se estaban desarrollando tenían como principal fuente de financiamiento el gobierno regional. Luego está el tema ministerio, o sea, sectorial, otras que financian directamente los municipios, y un 24,9% son efectivamente los proyectos de la subdere.
Y aquí quizás está el punto más relevante de lo que levantamos. Si miran de abajo hacia arriba, el 33,9% de los proyectos tenían RS. O sea, son 535 proyectos que solo necesitan financiamiento. Nosotros, por darle un ejemplo, tenemos un proyecto desarrollado con la Municipalidad de Santa Bárbara, un camino rural de 4 kilómetros, de un proyecto de ingeniería aprobado por Vialidad de alta complejidad, con obras de arte incluidas entre medio, y tiene RS hace 2 años. Y lamentablemente ese proyecto no se financia y está comprometido en la cartera de proyectos de Santa Bárbara, fue comprometido por el gobierno regional en términos de prioridad para diseño, pero el diseño lo desarrollamos nosotros a través de esta alianza público-privada, pero también ahí se produce, ¿cierto?, el estancamiento de iniciativas que tienen doble tramitación, porque si ya te aprobaron el diseño, ¿cómo puede ser posible que luego la prioridad cambie y entonces no te generen el financiamiento para ejecutarlo? Y luego tenemos un 6,4% de los proyectos que están objetados, ¿cierto? Otro 31% de proyectos que están presentados ya, o sea, que tienen ingeniería, que tienen arquitectura, y pueden tener observaciones, por cierto, y otros que son iniciativas. Por lo tanto, este plan podría, a nuestro juicio, ser desarrollado en 2 años de ejecución. Recordemos que hay 12.000 millones de pesos comprometidos con plan de reactivación. Este plan se financia con cerca, un poco más de 2.000 millones de dólares, ¿cierto?, que son los comprometidos en el acuerdo entre el Congreso y el gobierno. Entonces uno podría pensar que esta iniciativa, si uno le saca una radiografía hoy día, podría ejecutar ya 535 proyectos e ir calificando el resto si uno pone un enfoque tanto técnico como voluntad política para avanzar con esta iniciativa en 2 años, generando una cartera de inversión con la pertinencia territorial y ejecutada descentralizadamente, porque son las unidades técnicas municipales que genera un efecto multiplicador de lo que hoy día podría ser el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda o Transporte, que es donde en general, con esta lógica de silos, se alojan los programas de reactivación en términos de inversión. Hay todo un plan de reactivación que tiene que ver con Corfo, con iniciativas de emprendimiento, pero en términos de infraestructura en general el Estado lo que hace es tener esta mirada sectorial. Entonces la estimación de empleo de esta cartera de proyectos son 54.000 empleos, o sea, entre las dos estamos hablando de 100.000 soluciones, puestos de trabajo que podrían generarse con esta cartera que contemplaría iniciativas de mejoramiento, ¿cierto?, por 1.333 iniciativas y 54.000 empleos, y las 1.798 iniciativas de infraestructura que están sin ejecutar, y que son proyectos de vialidad, de espacios públicos, saneamiento sanitario, entre otros, que nos ayudarían además a entender esta pandemia como una oportunidad, porque estarías paliando déficit y brechas que aparecen en cualquiera de los estudios que uno busca en términos de lo que es habilitar los territorios para mejorar la calidad de vida de las personas que residen ahí. Esa es la presentación, y ahora quisiera dejar de presentar, le agradezco el tiempo y poder comentar con ustedes esta iniciativa. Gracias, Gonzalo. Bueno, lamentar esa interferencia, pero ya creo que estamos todos los que tuvimos que abandonar la primera plataforma. Así que gracias, Leandro, por rapidez en retomar este contacto frente a esa invasión de hackers. Voy a ofrecer la palabra y yo solamente quiero marcar un punto que puede ser una preocupación personal, pero que yo creo que es un tema, que es esta necesidad urgente de articulación de lo local y lo regional. Yo sé que Huella Local ha trabajado esto con la Asociación Chilena de Municipalidades, ha trabajado con 2 universidades de Santiago que han hecho su aporte, pero fundamentalmente esto está situado en el nivel local, lo cual es una fuente muy importante tanto de información, de demanda, como de proyectos. Pero, como bien señalaba Gonzalo en su intervención, la mayor parte de estos proyectos tienen que estar vinculados al gobierno regional. Y sobre todo a partir de ahora, y eso me gustaría consultarlo, si está en plan, si fue parte del proyecto, la consideración de los gobiernos regionales. Porque a mi juicio personal, sobre todo a partir del 14 de julio, o sea, el momento en que asuman los nuevos gobernadores y tengan autonomía política para tomar sus decisiones, junto con los consejos regionales, no se trata solo de la iniciativa personal del gobernador,
pueda profundizarse esta relación. Eso a título de un primer comentario y una primera pregunta al estudio. Pero no quisiera que Gonzalo contestara de inmediato, sino que ofrecer la palabra, si pueden inscribirse en la lista de participantes subiendo la mano, pudiéramos recoger más inquietudes y poder iniciar este diálogo. Por el momento no veo ninguna palabra. Sí, Leandro dijo que nos inscribiéramos. inscribiéramos. Leandro dijo que nos inscribiéramos por el... Sí, se están inscribiendo en el chat. Entonces voy a abrir el chat. Ana María, gracias por el dato. Entonces, Ana María Correa. Ya, Gonzalo, bueno, muchas gracias por la exposición, creo que es muy interesante. Te quería hacer dos preguntas. Una, respecto para entender bien el modelo de negocio de ustedes o el modelo aplicado. ¿Ustedes hacen el contacto? ¿El sector privado financia el trabajo de ustedes o hace los diseños el sector privado? Ahí no me quedó claro. De todas maneras estamos supliendo una función que debía cumplir el municipio, de alguna manera, pensando en una forma de hacer diferente en los gobiernos locales, ¿no? Pero la pregunta es quién hace cuál el valor, si el servicio de ustedes es el diseño o es solo la gestión de vincular actores, por una parte. Y la segunda que te quería preguntar es respecto al diagnóstico, si ustedes pudieron ver alguna tendencia de respuestas dependiendo de qué funcionario contestaba, porque o sea, mi experiencia con los municipios es que son bastante islas cada una de las direcciones. Entonces, como cuáles eran los funcionarios que normalmente responden, si son sectas, si son obras, quiénes, en definitiva, para definir los principales problemas. Estas dos preguntas. Sí. Gracias, Ana María. Julián, bien. ¿Tú puedes anotar, Gonzalo? ¿Te parece cómodo? Voy anotando. Vamos a hacer unas 3, 4 preguntas y te damos la palabra para ir absorbiendo. Julián Goñi. Sí, bueno, felicitarte, Gonzalo. Yo hace tiempo que no veía un trabajo tan amplio. Yo fui presidente, o sea, fui parte de la concejal y de la Asociación Chilena de Municipalidad que no había visto hace muchos años este trabajo, así felicitarte. Yo quiero hacerte dos preguntas. Mira, la primera es que la nueva ley, ¿verdad? Ley orgánica que habla sobre el fortalecimiento de los gobiernos regionales, la 21.074, establece en un punto en su artículo, a ver, déjame, el 16, una cosa bien explícita. Dice que para efectos de planes, programas y proyectos, los gobiernos regionales, una serie, pero al final dice, además, deben coordinarse y estar ajustados a las políticas y a los planes de desarrollo comunal, ¿ya? Entonces, le genera a los gobiernos regionales un elemento explícito. Pero mi pregunta es la siguiente. La contraparte, o sea, vale decir, esa vinculación que establece la ley, ¿tú la viste en este levantamiento? O sea, ¿opera? ¿Existe? ¿Hay algún mecanismo que en la práctica esté dándose? Yo sé que esto es una nueva institucionalidad y todavía no existe, pero quería saber tu opinión. Y lo otro, mira, este es un tema bien histórico de conversación y también quiero saber tu opinión. Se han planteado dos cosas desde hace mucho tiempo. Aquí está Mario Sandón, que yo creo que él también tiene opinión al respecto. Uno de los temas que se ha planteado es ampliar el periodo en el cual se conciben los proyectos en su etapa, y en vez de hablar de presupuestos de un año, hablar de presupuestos de 2 años, y que involucren conjuntamente el diseño y la ejecución. Que no haya este vacío en el que tú postulas el diseño, haces el diseño y después tienes que volver a postular, aunque hay una cierta, ¿verdad?, forma de amarrarlo. Y además permitir la eliminación del arrastre, que en definitiva carcome la posibilidad de los proyectos. Quisiera saber tu opinión a ese respecto, de este cambio del modelo de formulación y ejecución presupuestaria. Esas dos preguntas, Gonzalo, y volver a felicitarte. Gracias por el trabajo, a todos nos va a ayudar.
Ya, no sé si pasamos a responder estas preguntas, porque si no se pueden acumular. Tengo a Andrés Palma y a Claudio Reyes inscritos, pero y Gustavo Rivera también. Sí, yo preferiría ir contestando para que no se me olvide. Sí, porque si no anotaste, se va a Lo he anotar. anotado, pero es que así Ya. no se, quizás también Vamos la contigo, respuesta va Gonzalo, y apareciendo después temas. seguimos con el resto de las preguntas. Perdón, la mía es colgada de las dos anteriores, entonces a lo mejor puedo... Dele No Andrés, es un tema veamos. nuevo. Sí, insisto, don Andrés está con la palabra. Es que tres cosas. Una, a propósito, yo entiendo que hoy día ya no duran solo un año las presentaciones a ¿cómo se llama ahora? El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que duran 2 años. Antes había que renovarla año a año, a propósito de lo que planteó Julián. Pero lo que yo quería preguntarte es lo siguiente. La última vez que yo hice un estudio sobre los proyectos con RS y los proyectos totales presentados y los proyectos financiados, que fue a fines del primer gobierno de la presidenta Bachelet, por el hecho de que estábamos viendo cómo acelerar la reactivación después de la crisis subprime, detectamos que por cada proyecto con recursos había 2 proyectos con RS autorizado pero sin recursos. ¿Ustedes chequearon eso en esta ocasión? Si hay más proyectos con RS que los que entrega financiamiento la Subdere o la DIPRE o quien sea, digamos, en el caso de lo local. Eso. Ya, damos la palabra a Gonzalo para que no acumular tanta pregunta. Primero, lo primero que quiero contestar es lo que me preguntaba Diego. Esto, lo de los gobiernos regionales y la consistencia con las carteras de proyectos en general, tienen consistencias tan contenidas en el ARI, ¿cierto? En el anteproyecto de inversión regional. Pero lo que ocurre en este estudio es que lo que encontramos fue un hallazgo. Nosotros no sabíamos, nosotros preguntamos cuál era la fuente de financiamiento del proyecto que estaba generado, más que intencionar si estaban presentando uno a otro. Lo que nos encontramos es que el 65% de los proyectos estaban buscando financiamiento en el nivel regional. Por lo tanto, si uno pensara cómo hacer un programa de reactivación, habría que depositar en los gobiernos regionales los recursos, cosa que está lejos de ocurrir con el programa de reactivación que se presenta al país. O sea, lo que uno mira ahí es la mirada central asociada a los ministerios que tienen a la mano Santiago para conversar de inversión. Yo ni siquiera hago un juicio de valor, simplemente digo, si yo soy ministro y quiero reactivar, Hacienda se reúne con los otros ministros y no le va a preguntar a los gobernadores, a los intendentes, en este caso hoy día gobernadores regionales, ni menos a los alcaldes. O sea, no se ven a las unidades técnicas de los territorios como el brazo armado de una reactivación. Eso es lo que sentimos. Entonces, lo que tenemos es un hallazgo. Luego, responder a Ana María respecto al funcionamiento de huella local. Nosotros, Ana María, lo que hacemos es buscar recursos para hacer, de alguna manera, un apoyo a la SECPLAN de cada uno de los municipios. Con nuestros profesionales desarrollamos la arquitectura, ingeniería, especificaciones técnicas y presupuestos de los proyectos que el municipio nos encarga. Hacemos un proceso participativo donde, por cierto, está presente la municipalidad siempre, el alcalde y su equipo. Pero ¿sabes lo que nos hemos dado cuenta? Porque claramente cuando tú le dices a una empresa y a un municipio, y ahí, bueno, yo fui funcionario público, entonces como que manejaba un poco el lenguaje, para un lado y para otro. Entonces, oye, encuéntrense y trabajen en conjunto porque aquí hay objetivos comunes. A la empresa lo que le pasa es que dice, bueno, yo pongo 10 y llega a 100. Y al municipio dice, yo que tengo una cartera acotada de proyectos porque no puedo desarrollar más, la puedo incrementar. En Santa Bárbara hemos desarrollado ya 30 proyectos de inversión pública. Eso, en términos de apalancamiento, es más que lo que le entrega el Fondo Común Municipal a la municipalidad. Pero ¿sabes lo que pasa, Ana María? Que finalmente, para nosotros hoy día nos hemos dado cuenta que el gran valor de nuestro modelo es el encuentro entre el sector privado y el municipio. Los proyectos pasan a ser un instrumento de ese desarrollo. Pero nos encantaría que este modelo se replicase sin nosotros. En el fondo,
que un alcalde a través de su corporación, transparentemente, pudiese involucrar al sector privado con metas, con una carta GAN de proyectos, con mediciones de impacto, que es lo que nosotros como sociedad civil creemos que podemos aportar. Entonces, si hoy día fuese un articulador solamente de recursos, también nos gustaría, Ana María, pero no, hoy día efectivamente suplementamos parte de la capacidad que los municipios no tienen, dado las fórmulas de financiamiento que todos nosotros conocemos, dado los recursos que tienen para gastos operacionales, etc. Entonces, efectivamente, somos ese apoyo a la unidad técnica municipal. Luego, respecto de lo que me preguntaba Julián, y el Sistema Nacional de Inversiones. Aquí nosotros participamos en el mismo link. A propósito, les comento que les envié el link del levantamiento, donde está la publicación de este levantamiento. Yo hice un breve resumen en la presentación para poder hablar, pero ahí está el levantamiento completo, con todas las iniciativas. Y en ese mismo link de estudio está el de Compromiso País. Nosotros hicimos un estudio sobre el agua potable y el alcantarillado en Chile, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad Católica y Grupo Quiñenco, a través de la mesa Compromiso País. Y algunos de los hallazgos, para que hagamos el paralelo de cómo funciona el Sistema Nacional de Inversiones, es que un proyecto de agua potable demora 48 meses en obtener un RS y 8 meses en su ejecución. 48 meses de tramitación. Uno de los dramas más grandes es la doble o triple aprobación de las iniciativas, de prefactibilidad, de factibilidad, de diseño y ejecución. Y eso se da porque efectivamente tenemos un Sistema Nacional de Inversiones que, además de no tener una evaluación regional, pone la inversión en agua potable, ¿cierto?, digamos, a la par de lo que significaría poner un puente o hacer un pavimento. Entonces, no hay una organización regional de esta inversión, no hay metodologías regionales de inversión, y además no hay una medición valórica, si se quiere, incluso, respecto de qué es lo que yo voy a someter a una idea de inversión por rentabilidad social, y que a mí me parece un derecho de parte del Estado como para cambiar la metodología de evaluación de lo que significa, por ejemplo, el agua potable. No hay que olvidar que en Chile el único programa que logró reducir el número de campamentos, a propósito de otros de los déficits que hoy día están apareciendo, como el de la vivienda y el aumento significativo del número de campamentos, es cambiando la metodología a través del programa Chile Barrio, que permitió hacer inversión directa desde el Estado. No estoy diciendo que esa sea solo la única receta, estoy diciendo que para problemas contingentes y graves de cada una de las regiones, uno debiera tener metodologías que fuesen pertinentes, porque el problema lo está viviendo una comunidad y no, lamentablemente, a nivel central. Entonces, bueno, y el tema de los RS efectivamente duran 2 años de vigencia, lamentablemente no son renovables automáticamente, pero además, después de 2 años, por ejemplo, en un momento contingente como la pandemia, hoy día el costo de ejecución de los proyectos es completamente distinto. Luego de 3 años esto está obsoleto, o sea, ya el proyecto y toda su ingeniería y toda la complejidad y todo el tiempo que se ha gastado probablemente también no sirvan como para que se ejecute de buena forma, y ahí empiezan los déficits asociados a la obra y los aumentos de obra y cuánto es la manga que tienen los municipios y los ministerios, incluso a nivel regional, para otorgar mayor financiamiento, pidiéndole permiso a la DIPRES para asignar, no sé, 40 millones más a una obra que se está cayendo, etc. Entonces, es muy complejo como el Sistema Nacional de Inversiones, al alero de estos datos que he dado, como los 48 meses para generar un proyecto de agua potable rural, genera en términos de tiempo. Y respecto de lo que me comentaba Andrés, también es un hallazgo el tema de qué es lo que está o no financiado. Nosotros preguntamos por proyectos que efectivamente no tuvieran una resolución de financiamiento, y nos encontramos en las fichas que 535 proyectos, no obstante tener RS, no tenían financiamiento asociado. Por lo tanto, es un número importante de iniciativas que además están siendo diseñadas por un equipo que probablemente la misma Subsecretaría de Desarrollo Regional ha puesto ahí. O sea, si uno mira un proyecto de agua potable o alcantarillado en la
provincia de Chiloé, es muy probable que sea un equipo de asistencia técnica puesto a través de acciones concurrentes por la Subsecretaría de Desarrollo Regional desde el nivel central en esa comuna para que te desarrolle ese proyecto. Es prácticamente imposible pensar que lo desarrolla el municipio con sus profesionales, porque en general ingenieros uno no encuentra en esas comunas. Y nosotros hemos tenido reuniones con la Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural de Chiloé, y efectivamente se están financiando a través de asistencia técnica que pone el nivel central, y luego nos encontramos con que esos proyectos no tienen el financiamiento asignado para que se ejecuten. Entonces, además, una crítica que yo podría hacer, que hace, ¿por qué uno va viendo que se friliza la inversión pública? Los municipios generan FRIL, que son hasta 95 millones de pesos, se generan porque son los únicos proyectos que en el tiempo los municipios han conseguido que el gobierno regional dé un marco presupuestario a las municipalidades. Es decir, te voy a dar 300 a ti, 400 a ti, no sé cuánto, independiente de que ahí también hay un manejo político, todo lo que se quiera, pero por lo menos está mi marco presupuestario, entonces yo ocupo mi recurso humano, que ya es limitado, en algo que me va a llegar como inversión. Todo el resto es una lotería, y además, y aquí quiero hacer una crítica política, es estar intensificando esa relación de lobistas, de parlamentarios, que hacen que un alcalde, con el alcalde de Cochamó, tenga que venir con el parlamentario tal a una reunión con la Subdere para que le den 100 millones para que ejecute un proyecto de una planta de tratamiento de aguas servidas como la que estamos generando en Cochamó, y que esperamos aprobar pronto, pero que esperamos que la lógica de financiamiento no sea la que les estoy comentando, que lamentablemente es lo que ocurre. Gracias, Gonzalo. Tengo 5 inscritos. Claudio Reyes, Gustavo Rivera, Mario Sandón, María Ignacia Jiménez y Rafael del Campo. Así que vamos rápido porque tenemos mucho. Claudio Reyes. Ya, gracias, Diego. Bueno, algunos me conocen, otros no tanto. No tengo tanta experiencia en el tema local. Hemos hecho algunas cosas con Mario ahí también. Pero, mire, como menciona, uno de los problemas es la pobreza de la capacidad profesional de muchos municipios que no tienen estructura, y por lo tanto se genera una especie de círculo vicioso, ¿ah? Por el hecho de no tener una capacidad profesional, la DIPRES desconfía y no le proporciona o le va dando los recursos a cuentagota o los somete a muchos exámenes, y por lo tanto entramos en este círculo. Viene ahora una ley que es la 21.180, que es la de transformación digital del Estado, que ya está corriendo. El reglamento se publicó, si no me equivoco, en abril, a fines de abril, y por obligación los municipios incluidos, pero todo el Estado tiene que eliminar el papel, interoperar sus bases de datos, usar firma electrónica avanzada, etc. Obviamente, y bueno, y es una ley que no tiene presupuesto. Entonces, obviamente estamos frente a un problema, y mi pregunta va en el sentido siguiente, es: ¿cuán factible ves tú la posibilidad de que los municipios compartan de alguna manera back office, capacidades administrativas comunes? Es cierto, porque de alguna manera ustedes suplen, son un subsidio al municipio en capacidad técnica. Es difícil que tenga ingenieros, pero a lo mejor varios municipios entre sí, o bajo el paraguas del gobierno regional, pueden tener servicios comunes, y entre otros, por ejemplo, este tema tecnológico, que no tendría sentido que cada municipio compre por sí mismo un software, sino que compartan cosas. Pero esto requiere de alguna manera ciertos cambios culturales, y por supuesto la lógica no es la lógica administrativa de juntarlos por regiones o por provincias, sino que tiene que haber cierta, quizás, por así decirlo, afinidad territorial, que no siempre es fácil de lograr. Pero es muy insensato pensar que podría haber una disposición a tener servicios comunes de apoyo a la gestión municipal. Esa es mi pregunta, Diego. Gracias, Claudio. Gustavo. Ya, muchas gracias, Diego.
Un saludo a Gonzalo. En primer lugar, quería destacar el tremendo trabajo, como decía Julián, primera vez que veo un esfuerzo con tanta información y con tantos antecedentes logrados, los hallazgos de los que habla Gonzalo. Mi pregunta tiene algo que ver también con lo que planteaba Claudio. Históricamente decía Gonzalo que en encuestas o en esfuerzos de esta naturaleza no más de 50 o alrededor de 50 municipios respondían y estaban dispuestos a jugar algún papel en un esfuerzo como este. Ahora el trabajo de huella local llega a alrededor de 270, 271, creo que es el número que planteaba Gonzalo, que me parece un tremendo esfuerzo. Estamos hablando más del 70 o 70 y tantos % de los municipios que de alguna manera están participando en este esfuerzo y, dado los problemas que pueden tener ellos, súper relevante el aporte que hace, o el esfuerzo que hace Huella Local, reuniendo a estos tres grandes ámbitos, o sea, el ámbito público, la comunidad y las empresas como aportantes también. Pero mi pregunta va quizá un poquito más allá, que no sé si sea interesante plantearlo, pero me parece que es un poco interesante el hecho, ¿cómo llegar a las 70 o 70 y tantos municipios adicionales? Que me da la sensación que, y una de las formas es justamente como planteaba Claudio, yo creo que es un esfuerzo que se puede desarrollar por ese lado. ¿Cómo llegar a esos 70 municipios adicionales que se están perdiendo un tremendo esfuerzo que hace Huella Local? O sea, cualquiera diría que gracias a este esfuerzo es mucho lo que se puede lograr. Pero lo más probable es que esos 70 municipios puede que sean los más pobres, los que tengan menos recursos, los que tengan menos equipos profesionales y por lo tanto justamente no estén en condiciones de responder a una encuesta de este tipo porque no tienen quizás la gente. A pesar de que Huella Local está trabajando con la Asociación de Municipios, o sea, es decir, ahí deberían estar de alguna manera representados todos estos municipios que no han participado y que tienen tremendo beneficio a través del esfuerzo que se está haciendo. ¿Cómo llegar a ello? Esa es un poco una pregunta, quizás un poco, quizás no muy relevante en el minuto actual, pero puede ser interesante llegar a ello. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Diego, por la posibilidad. Ok. Mario Sandón. Y agrego a la pregunta a Ethel también, Ethel La Torre de Gobierno Regional de Magallanes, que nos acompaña, va a ir después de Rafael del Campo. Mario. Hola, muchas gracias. Oye, a mí me parece súper interesante el tema que tú planteas y cómo lo abordaron, y creo que va a requerir un esfuerzo importante, y a lo mejor este grupo puede aportar, de cambios legales bien sustanciales. Detrás de los problemas hay problemas legales de la ley, de distintas leyes bien complicados. Yo quisiera referirme por lo menos a tres. El primero, esta diferencia que siempre existió hace 20 años de discusión, quién evalúa y quién financia. O sea, mientras Mideplan evalúa y la DIPRED financia, esta cuestión no tiene arreglo, ¿ya? Porque son tiempos totalmente distintos. Y lo que pasa con la evaluación de los programas es que se van metiendo a la cola, como decía Julián Goñi. No existe priorización. Tú planteaste algunos temas que se demoran 4 o 48 meses, pero yo te quiero decir que una PR puede demorarse perfectamente 12 años. 12. ¿no? Desde que se formula la idea, desde que se formula la idea hasta que se implementa. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque hay dos instancias que son totalmente distintas, ¿ya? Esto se ha discutido varias veces y llevar la evaluación a la DIPRED, que podría ser una solución. Bueno, este es un tema grueso, que hay que cortar cómo juntas las prioridades con el financiamiento. Y eso es un problema del Estado chileno, ¿no? Yo creo que hay un segundo problema que podría ser un potencial para desarrollarlo y que no está resuelto en la nueva ley de gobiernos regionales, que es el tema de las provincias, ¿ya? Chile tiene 54 provincias. Han ido perdiendo distintos roles, a pesar de que Chile nació como un país de provincias. Las regiones es un invento de la dictadura, digamos, nunca fue una condición histórica chilena.
El país nace con provincias, ¿ya? Y esa es la cultura, pero bueno, ya está armado así. En la provincia hay mucha infraestructura que está ociosa hoy día, ¿ya? Y tú sabes que las provincias tenían menos presupuesto de funcionamiento que el programa de los perros, vagos, ¿no? En términos de dinero, ¿no? Cómo se asignaba el dinero, ¿no? Entonces, o se termina con la provincia, y por lo tanto se recuperan todos los recursos que hay ahí, humanos, de gasto innecesario y de edificios, pero la provincia puede jugar un rol muy importante de articular a los municipios en el sentido de poner fondos a disposición. A mí me parece lo que ustedes hacen, Gonzalo, puede ser perfectamente una solución, que en vez de subir las plantas municipales o las plantas regionales de evaluación o de diseño, sean fondos de que se organice la concursabilidad y que aporten los profesionales nuevos y que se inscriban en distintos temas y bajo distintas dimensiones, esto de colaboración. Pero ¿quién tiene que administrar esos fondos? Yo creo que es un nivel provincial, porque si no el problema político que se va a generar aquí es la competencia entre los municipios chicos y los municipios grandes, debido a que el gobernador electo va a concentrar su inversión y su atención donde está la población grande, o sea, donde están los votos. Aquí se va a producir un segundo anillo de concentración de decisiones, ¿ya? Uno es el nacional y otro es la región, la capital regional versus los municipios chicos. Yo creo que hay que tener una instancia de administración de recursos financieros para el desarrollo de proyectos, ni siquiera para la inversión, que se resuelva a nivel de la provincia, ¿ya? Y podría perfectamente cambiarse el rol de las actuales gobernaciones a un rol mucho más estimulador del desarrollo y financiador de políticas públicas en varias dimensiones. Y finalmente creo que hay un problema también complejo de resolver, que es la temporalidad, ¿ya? Efectivamente, con presupuesto de un año estás condenado a hacer cositas chicas, o de menor naturaleza, que no tienen mayor importancia estratégica para el país. Y ese es un riesgo también para los proyectos de inversión y tu relación con el empleo. Porque tú partes del supuesto que tienes mano de obra disponible en las comunas para hacer esos proyectos, ¿ya? Eso no siempre es así, no siempre calza el mercado laboral local con el tipo de oferta de inversión, ¿ya? No es automático, ¿ya? Por lo tanto, si el problema es la generación de empleo, la reactivación del empleo, lo que hay que tratar de resolver aquí es cuáles son los perfiles de los mercados laborales disponibles y cómo vas a cambiar la métrica de evaluación de proyectos. Porque tienes que incorporar entonces la generación de empleo como uno de los indicadores de resultados y no solo el precio. O tienes que inventar otro tipo de proyecto que tenga que ver con tu mercado local. Entonces, la métrica y el tipo de consideración que tienes que tener para evaluar cambia radicalmente si tu objetivo es la generación de empleo. Gracias. Vamos a terminar con la lista que tenemos para que Gonzalo después... María Ignacia. Ya, bueno, yo soy bien fan del trabajo de Huella Local y del trabajo que apunte a la equidad territorial por distintos caminos. Ahora, aquí lo que yo distingo es, por un lado, ¿qué factores influyen en que se genere la necesidad de que exista una organización como Huella Local? Y aquí hay, disculpen, esa es mi perrita que se me vuelve loca, pero aquí hay un tema, uno, que se ha discutido desde hace muchos años, que es lo que algunos plantean el presupuesto bianual de inversión, y otro es el Sistema Nacional de Inversión. Se discutió y lo enfrentamos de manera bien discutida en la Comisión Presidencial de Descentralización. Yo soy partidaria de eso, que existiera un sistema regional de inversión y no un sistema nacional de inversión. Claro, en ese contexto que les digo es pensando en el alero de gobiernos regionales como los que recién a partir de ahora probablemente vamos a tener. Entonces es la descentralización del sistema de inversiones uno de los requisitos o uno de los factores que está pendiente. Otro es comprender cómo funciona este tema de los proyectos y los proyectos de inversión y los estudios de inversión previos en los municipios. Hay una contabilidad municipal que dice, mire, usted tiene la cuenta 31, donde va a tener las platas para hacer estudios y para inversión. Y en general, cuando uno revisa los presupuestos de los municipios, hay así de poquita plata en la cuenta 3153 que permite
hacer estudios de preinversión y un poquitito más a veces en algunos de proyectos de ejecución presupuestaria. En ningún caso proyectos de envergadura. Los municipios pueden financiar a través de esa vía o a través de subvenciones, pero lo real, lo concreto y real es que no disponen de recursos para hacerlo. O sea, este es otro ejemplo de las funciones no financiadas o de esta falsa creencia de que los municipios pueden hacer cosas que no pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre efectivamente? Que los municipios funcionan sobre la oferta de fondos que el Estado les haga, ya sea sectoriales, regionales o nacionales, y en función de eso establecen su demanda, lo que es altamente contradictorio con la idea de que tengamos un plan de desarrollo del territorio. Yo puedo tener mi plan de desarrollo del territorio y la oferta de fondos estatales va para otra cosa. Estos tiempos vamos a hacerlo todo en educación, estos otros tiempos lo vamos a hacer, que son prioridades nacionales, sectoriales pero nacionales o territoriales pero nacionales. Lo que hace que ese divorcio entre para dónde quiere ir el municipio y su gente y dónde están las platas que financien, bueno, genere ciertos problemas graves. Entonces, ahí hay un segundo problema. Un tercer problema es la percepción que tienen los empresarios respecto a la eficiencia y a la probidad de los municipios. No es tan obvio que un empresario esté dispuesto a trabajar directamente con el municipio, y no es tan fácil que un municipio reciba en calidad de donación un aporte empresarial. Entonces, no solo en este tema, sino que en muchos temas ha surgido el rol del intermediario entre unos y otros actores. Y esto tiene que ver con una reiteración muy contundente de que no vaya a haber ni siquiera un poco de apertura a algo así como el Estado empresario. Cuando a través de la Asociación Chilena muchas veces no se planteó la posibilidad de que los municipios crearan ciertas empresas de propósitos sociales, sin fines de lucro, bla, 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 para poder generar vía corporaciones de desarrollo, etcétera, el rechazo y la resistencia ha sido contundente, porque puede abrir esta puerta al fantasma del Estado empresarial. Lo mismo en el caso del asociativismo municipal. La ley hoy día contempla que más de un municipio contraten un profesional en conjunto. Eso se puede hacer hace mucho tiempo, se ha hecho muchas veces, y deja ciertos espacios abiertos y factibles para el asociativismo, y otros los deja sin resolver. La Subdere tiene un área de asociativismo municipal, y tal como me ponía Julián en el chat, efectivamente las asociaciones temáticas de municipios han tenido históricamente momentos más pic y otros menos, pero lo real es que cuando el asociativismo implica recursos, tampoco se ha logrado resolver cómo se administran esos recursos. Si yo quisiera ser filántropa y regalarle 100.000 millones de pesos a una municipalidad, voy a tener muchos más problemas que los que me imagino. Se me van a quitar las ganas de entregárselo. Entonces, así como en esta función surge Huella Local, han surgido otros espacios de intermediación, como por ejemplo las EGIS en el caso de la vivienda, otras administradoras intermedias, distintas, pero siempre mediando y asumiendo un rol que hasta ahora los municipios no pueden hacer. Entonces, yo digo, soy muy fan de Huella Local porque este rol de intermediación podría hacerse de múltiples maneras. Podría hacerse de manera, bueno, de múltiples maneras, y me parece que la manera en que Huella Local lo hace es muy relevante, es muy potente, es muy participativa, genera este vínculo propiciando el desarrollo. Por eso yo soy tan fan. Pero insisto, descentralización del sistema de inversión, abrir la puerta a Estado, empresario, municipio, empresario con emprendimiento regulado, por supuesto, a través de corporaciones o lo que sea, y quitarle ese peso tan fuerte a que sea el que tiene la plata el que pone la música. Eso. Gracias. Ya llevamos 4 preguntas, o 4 personas preguntando. Quizás le damos la palabra a Gonzalo y después seguimos con Rafael, Ethel y yo, que también me inscribo. Bueno, lo primero es agradecer todas las preguntas, porque si ustedes las hacen es porque creen que yo tengo una respuesta, y eso me halaga. Ahora no sé si voy a poder responder todo lo que me han preguntado, pero es bueno que me lo hagan, que las preguntas las tenga al menos. Lo primero respecto de la capacidad, la transformación digital en el rol del Estado. Hay ejemplos como Doma en línea y otras cosas que han ocurrido,
y las capacidades administrativas de las comunas, claro, está el ámbito de la asociación de municipios, está como ámbito para compartir equipos. Yo creo que de alguna manera Huella Local es eso. Está el ámbito de la tecnología. Nosotros estamos participando en un FIC donde queremos desarrollar un software que gestione conocimiento. Una de las cosas más importantes en términos del déficit municipal es la gestión del conocimiento. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con la comuna de Santa Bárbara y Quilaco. Son una comuna que está dividida por el río Biobío y que uno se demora menos de 5 minutos en auto en estar en un municipio y en otro, y no comparten equipo profesional, están probablemente inventando la rueda para desarrollar un proyecto u otro, proyectos que tienen ciertos niveles de complejidad y que cada uno quiere resolver de buena fe. Yo no estoy haciendo ninguna crítica, estoy diciendo cómo está implementado el sistema. Por lo tanto, encontrar herramientas tecnológicas que ayuden a los municipios a gestionar el conocimiento, compartir soluciones que pueden ser soluciones tipo en distintos territorios, con la pertinencia debida, pero que queden información abierta, es parte de nuestro desafío. Nosotros hemos detectado esta falencia y por eso nos involucramos en un FIC que lo que va a generar es una plataforma de gestión de conocimiento compartida y a partir de ese FIC queremos seguir desarrollando otras instancias. Pero quiero en esto hacer un punto que probablemente ninguno de nosotros imaginemos, porque nosotros tenemos en el rol social, tenemos una mirada estadocéntrica. Entonces no nos imaginamos a la sociedad civil siendo un articulador. Esa es la verdad. O sea, Huella Local efectivamente es un articulador, pero si yo llamo a la subdere me dice, bueno, usted no es el municipio. Entonces me tratan así, me tratan como que yo fuera un actor casi interesado, porque yo no soy el alcalde tal. Pero oye, subdere, ¿cómo te digo con la asistencia técnica? Mira, la verdad que no llegamos porque contratamos al profesional, pero la verdad que el profesional se tiene que ir todos los años, o hay que renovarlo, o no tiene las topografías, no tiene las mecánicas de suelo, así que, pucha, la verdad que es poco, pero igual los alcaldes nos piden, así que mejor sigamos haciéndolo mal, no importa. Pero no se imaginan que la sociedad civil puede ser un articulador, la universidad en las regiones, o otras organizaciones que no sean Huella Local, pero que sea la sociedad civil. Cuando uno mira un magíster de gestión pública en Estados Unidos, una de las especialidades es la gestión de entidades no gubernamentales, como parte de la instrucción que te dan. Porque tú puedes estar, no sé, en una agencia de cooperación, tú puedes estar en la OEA, tú puedes estar en la sociedad civil, como nosotros, como Huella Local. Pero aquí tenemos una mirada absolutamente estadocéntrica. Entonces, esa posibilidad de compartir equipos, de generar especialidades, de gestionar el conocimiento, perfectamente la podríamos imaginar en instituciones de la sociedad civil, pero no. La sociedad civil en Chile está vista como las instituciones de caridad y mucha responsabilidad en eso ha tenido la Iglesia en términos de estar en el ámbito de la caridad y no en el ámbito del desarrollo de propuestas como estas que ponen a la sociedad civil en el rol que le corresponde. Una sociedad civil que no se organiza es una sociedad incivil. No, yo no puedo pensar que voy a pagar impuestos y que el Estado va a desarrollar todas las soluciones. No tiene la permeabilidad, no tiene la pertinencia, no tiene la posibilidad de innovar tan rápidamente y no tiene la capilaridad en los territorios para llegar. Por lo tanto, reforzar el rol de la sociedad civil en términos de estos déficits no es, porque siempre nos dicen, pero es que tú estás supliendo el rol del Estado. ¿Por qué estoy supliendo el rol del Estado? ¿Por qué no puedo ser parte de la solución desde una institución sin fines de lucro que pretende ser un aporte? ¿Por qué reconocemos el rol de las corporaciones o fundaciones en la educación y no podemos distinguir la función de un gestor que apoya al Estado en la relación entre el mundo privado y la municipalidad? ¿Por qué no lo podemos reconocer? Yo he pedido reuniones con la subdere y me dicen, no, si es que este no es el municipio. Entonces eso es un Estado no relacional, es un Estado que no entiende el rol de otras instituciones. Por eso nos cuesta tanto en la mesa COVID social, más allá de este gobierno o otro, nos cuesta tanto que funcione esa mesa, porque el Estado va a tomar las decisiones, porque tenemos esa mirada estadocéntrica, no va a respetar lo que dicen, vienen las personas que se quejan. Yo conocí una doctora epidemióloga notable de la región de Coquimbo que se retiró porque no nos escuchan, el Estado hace lo que quiere, el nivel central hace lo que quiere y finalmente mejor me retiro, porque no tenemos la cultura de entender, y es una forma en ciencia política que se llama Estado relacional, hacer parte de la sociedad civil de estas soluciones, que creo que se pueden ayudar mucho a gestionar conocimiento y suplir estas capacidades y ayudar a que las asociaciones de municipios tengan un articulador, porque las asociaciones de municipios, ¿qué hacen? Ponen al SECBAN de la comuna, que ya tiene suficiente trabajo y que no tiene ni un tiempo para nada, como el secretario ejecutivo.
ese set plan tú lo llamas, le dices, veamos la cartera de proyecto y te responde en un mes, y no porque no quiera, es porque está absolutamente colapsado de su trabajo actual. Y como no tienen presupuesto asociado, entonces ocupan a los mismos funcionarios. Entonces, ¿podríamos ser un articulador? Claro que podríamos. Y otro ámbito donde puede, esto lo voy linkeando con la pregunta de Gustavo, ¿cómo hacemos que llegar a esos 70 municipios? Nosotros estamos elaborando un programa donde queremos sumar a la filantropía de Chile. O sea, nosotros tenemos filantropía que apoya a distintas instituciones con hartos recursos, pero esta mirada territorial prácticamente nadie la tiene. La idea es, la filantropía replica la lógica de Silo, entonces está la fundación que ayuda a la educación, está la fundación que ayuda a los abuelitos, pero que nadie se preocupa que existe un centro de día en la comuna de San Pedro de Melipilla. Bueno, nosotros estamos desarrollando un centro de día en la comuna de San Pedro de Melipilla para los adultos mayores, que es una inversión pública que tiene recursos y que no se puede desarrollar porque no hay capacidad. Bueno, entonces queremos invitar a la filantropía a que nos ayude a llegar a los 40 territorios donde no podemos llegar hoy día. De acuerdo al índice de desarrollo de huella local que nosotros hicimos con distintas variables, más el índice de desarrollo comunal de la Universidad Autónoma, hemos determinado que son 40 los municipios que más apoyo necesitan en Chile y queremos llegar a esos 40 municipios, pero no que nos financien otros para generar proyectos. Queremos llegar a esos 40 municipios para invitar al sector privado a juntarse con el municipio y desarrollar iniciativas. Fíjense que en la comuna de San Pedro de Melipilla está trabajando la empresa Agrosuper con la ferretería local en la misma mesa de convergencia. Dialogan de inversión pública con el municipio y desarrollan iniciativas que hoy día le permiten a la Municipalidad de San Pedro de Melipilla suplementar su capacidad. Hemos desarrollado 9 proyectos de mejoramiento de escuelas, hemos desarrollado proyectos de cámara de seguridad, mejoramiento del estadio, y estamos desarrollando el centro de día con aportes de la ferretería, que pone, ustedes podrán imaginar la diferencia de facturación entre la ferretería y Agrosuper. Pero también estamos trabajando con Coca-Cola y con CCU en el mismo territorio. Empresas que compiten en el mercado y que colaboran en un territorio que habitan, para hacerse cargo del desarrollo de él. Entonces pasan cosas que son paradigmáticas, que probablemente son más importantes que todos los proyectos, como les decía anteriormente. ¿Cómo otra forma de llegar? Aparte de la filantropía, nosotros vemos que los gobiernos regionales se les ha creado una glosa donde se les está permitido contratar instituciones sin fines de lucro para hacer asistencias técnicas de los municipios. Y nosotros vamos a salir con todo ahora que asuman los gobiernos regionales, a mostrarle la glosa a los nuevos gobernadores regionales y decir que hagan esto. Que esto es una forma de distribuir recursos finalmente. Lo que pasa es que es difícil convencer al mundo privado y también al mundo político que los proyectos son un producto en sí mismo. A mí me costó que me dieran certificado, a la Fundación Huella Local le costó que no dieran certificado de donaciones porque no entendían que el proyecto era un recurso. Ellos entienden que la obra, el ladrillo, es un recurso, pero sin proyecto no hay recurso. Muchos alcaldes vienen a Santiago y dicen, ya me voy a juntar con el subsecretario y con el ministro de Vivienda, y se dan una vuelta durante el día y dicen, no, me fue súper bien. No, el ministro me dijo que llegara nomás el proyecto y el subsecretario también. Ya, y el proyecto no está. Empecemos a desarrollarlo. No están los ingenieros, no están. Entonces, el proyecto es un producto en sí mismo para municipios que tienen rezago. Pero convencer al sector privado, al sector político, de que esa es una necesidad es súper difícil, es súper complejo. Entonces, los gobernadores regionales que saben, pues son muchos de mucha experiencia, estos 62% sabemos que ocuparon cargo público, saben de lo que estoy hablando. Yo espero que apoyen a los municipios en el desarrollo de iniciativas como las que estamos conversando. Y por último, el otro ámbito para que esto ocurra, Gustavo, y qué bueno que te haya gustado nuestro modelo, estamos en un ámbito de incidencia. Tenemos un programa en Radio La Clave los días jueves, donde hablamos de territorio, hablamos de descentralización, probablemente uno de los pocos espacios en una radio que no tiene este giro, digamos, donde estamos hablando permanentemente de territorio, y ojalá ustedes me puedan compartir sus contactos y los vamos entrevistando y ustedes van contando desde los distintos ámbitos qué es lo que hacen para el tema de descentralización. Hablamos solo de descentralización todos los jueves en Radio La Clave a las 12. Creemos que el ámbito de incidencia es relevante porque esta necesidad no es una necesidad, es un instrumento. No es la pensión, no es la salud, no es la educación. Es un instrumento para que la salud llegue, para que la escuela mejore, para que mejoren muchos de los ámbitos sociales que el Estado debiera atender, pero que lamentablemente dadas estas capacidades no se logran. Después está Mario, que decía cómo superar, cómo conjugar prioridades con proyectos. El Estado en Chile, a mi juicio,
tiene una lógica o sea, replica la lógica de mercado porque tiene una lógica de demanda para efectos de determinar qué es lo que se necesita. No planifica. Por lo tanto, lo que tú tienes en el Ministerio de Vivienda como proyectos ingresados al Fondo Solidario de Vivienda son comités habitacionales, no es el déficit habitacional. Al Ministerio de Vivienda, el Estado ha generado, a mi juicio, sobre todo en el ámbito de vivienda, pero puedo explicar en otros, ha generado un dique entre la sociedad, la comunidad que necesita, y el Estado, que son los proyectos. Entonces, el Fondo Solidario, por ejemplo, que es el que atiende al grupo más vulnerable de la población, dentro de ellos los campamentos, para que tú ingreses un proyecto al Fondo Solidario de Vivienda de 150 viviendas, necesitas un proyecto habitacional, es decir, un terreno con firme de promesa de compraventa, un permiso de edificación, las factibilidades sanitarias y eléctricas, una empresa constructora, un comité con todo el ahorro. Por lo tanto, el que llega al Ministerio de Vivienda, en términos de tiempo estimado por el mismo Ministerio de Viviendas, es un comité que lleva 8 años buscando tener en promedio, por lo tanto también más de 10 y 16 y hasta 20 años buscando un patrocinante, buscando un terreno. Entonces no es el déficit habitacional el que llega al Ministerio de Vivienda. Es el comité de vivienda que ha logrado tener una EGIS con un terreno, con una constructora, con un permiso de edificación. Y esa lógica se da en el ámbito del agua potable, se da en el ámbito que ustedes quisieran, si lo analizamos, vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Qué es lo que nosotros logramos como sociedad civil? Estamos en proyectos que de verdad nos han costado más de 3 años sacar y no los vamos a abandonar. Vamos a sacarlos adelante. Esa lógica no la tiene el Estado no acompaña. El Estado hoy día lo que hace es decir, yo financio lo que tiene RS. Y todas las dificultades para llegar al RS, el Estado no las está mirando. Por eso tenemos 48 meses de promedio para que llegue un proyecto de agua potable, porque el Estado no se hace cargo de los estudios de título, no se hace cargo de que en la provincia de Arauco, que Arauco te preste agua, que la única fuente de agua no salina, es un problema porque tiene que llegar a un directorio de una empresa como el nivel de Arauco para que una comunidad como Punta Lavapié en Arauco tenga agua potable. De eso no se entera el Estado. Entonces el Estado no conoce la demanda. El Estado lo que tiene enfrente son proyectos que han sorteado una serie de problemáticas. Por lo tanto, la planificación y la inversión asociada a esa planificación que ha detectado ciertas demandas, por lo tanto, es imposible que esto se haga sin los gobiernos locales. Por eso nosotros decimos estas reactivaciones con pertinencia territorial y descentralizada, porque el alcalde sí sabe dónde están esos problemas. Porque el alcalde de los territorios donde nosotros trabajamos es una persona que vive ahí, que sabe dónde reside, o sea, no tiene ninguna posibilidad de escaparse de estas problemáticas. Entonces, creo yo que la planificación a través de los gobiernos locales es la forma que el Estado logre juntar alguna vez prioridades con inversión. Y ahí pasamos al tema de las provincias, que hoy día las provincias, yo trabajé en el Serviu, y en general el Serviu, por ejemplo, tiene delegaciones provinciales. Y las provincias son buzones de información. O sea, cuando nosotros estábamos en el Serviu, llegaba el delegado con las cartas para acá y volvía con las respuestas del nivel central de esa región, ¿es cierto?, a decir lo que estaba pasando, pero no tenía ninguna capacidad. Delegar funciones y entregar presupuestos y capacidades a las delegaciones, no solamente las que conocemos hoy día, delegaciones provinciales, sino que de los servicios públicos asociados, es muy relevante. Lo que nosotros hicimos en el Serviu es que por primera vez las delegaciones tuvieron dotación profesional para revisar proyectos y nos mandaban las nóminas ellos de proyectos seleccionados. Por lo tanto, eran capaces de priorizar un proyecto en Peyúgue, un proyecto en Chanco, que desde Talca era imposible visualizar como el prioritario. Por lo tanto, concuerdo plenamente con la necesidad de potenciar a las delegaciones provinciales, dada su cercanía, pero siempre creo yo que con un mandato de coordinación con los alcaldes que es relevante. Porque si no, el sesgo político puede atentar contra la lógica de empoderamiento que se quiere generar. Y aquí Mario nos plantea también el tema de la temporalidad y cómo la inversión pública pudiera tener objetivos asociados al trabajo, por ejemplo. Y ahí hay una experiencia del Ayuntamiento de Sevilla que nos presentó alguna vez su problemática de tener un 30% estructural de desempleo.
y nos presentó cuál fue la solución. Y ellos dijeron mejorar la democracia. Chuta, qué amplio el término, dijeron. Pero finalmente era cómo incluyes a la comunidad en la toma de decisiones de inversión, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, cuando usted Mario planteaba el tema de cómo uno, en vez de las variables de trabajo en la evaluación social del proyecto, también la posibilidad de que los contratos de trabajo, que en muchas, y me refiero al contratista, a quien uno contrata como ejecutor, tengan la lógica de consumir insumos locales, servicios locales, mano de obra local, para efectos de transformar la comuna. Y ahí está la posibilidad de que estos programas de reactivación con pertinencia territorial tengan mayor impacto. Pero hoy día no hay nada de eso porque atenta contra libertades y todo ese dogma que finalmente no permite que estas medidas como las que se plantean tengan mayor impacto. ¿Qué es lo que hizo el Ayuntamiento ese día? Obligó a que grandes montos de inversión pública se ejecutaran a través de la inclusión democrática de las instituciones contratistas, sector privado, sector público, del ayuntamiento, que son los municipios allá. Por lo tanto, imaginarnos licitaciones con inteligencia, digamos, más que con los sesgos de que estén arreglados, ese tipo de cosas, licitaciones con inteligencia, ya que el Estado está invirtiendo, es la posibilidad entonces de que tengan mayor impacto. Eso respecto a las preguntas que me hicieron. Gracias. Bueno, nos quedan 15 minutos, pero tenemos 3 preguntas finales. Rafael del Campo, después Ethel Latorre y después yo. Rafael. Gracias. Bueno, primero agradecer a Gonzalo y a su equipo de lo que yo denomino como intermediarios de confianza desde la sociedad civil. Y Gonzalo habla desde sus resultados, así que tenemos mucho que aprender, mucho que escuchar de cada una de esas experiencias. Además, suscribo el 100% su postura respecto a actores potentes de la sociedad civil que hacen tremendos aportes en diversos territorios. Veo en concreto por nuestro equipo 3 dimensiones en las que podemos colaborar. Uno, sin lugar a dudas, la articulación política, y ahí está Mario Sandón y todo lo que fue la experiencia del Emprende y todo lo que aprendimos en esa vuelta, entre los 4 niveles, los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios centrales y este nivel meso que habla Gonzalo, que son empresas y entidades con capacidad de gestión que deben ser considerados en la solución. En segundo lugar, veo que podemos colaborar en la gobernanza regional, o sea, cómo establecer mecanismos para que se produzca esta conversación de la que hablaba Mario Sandón, donde las comunas de menor peso no desaparezcan, digamos, no se hagan invisibles, y se empodere la sociedad civil, que es el mensaje de Gonzalo. Y finalmente, lo que planteaba Claudio, y me alegro, Gonzalo, que estén avanzando en un FIC, y ahí podemos conversar posteriormente porque presentamos una iniciativa similar a un FIC en la región metropolitana el año pasado y te podemos prestar todos los materiales y el modelo que ya desarrollamos para los efectos de establecer una plataforma común donde concurra Mideso, DIPRES, ministerios, regiones y comunas y entidades prestadoras de servicios. O sea, el modelo de gestión es abordable y la solución tecnológica también. Y avanzamos bastante el año pasado en eso, en el Centro de Sistemas Públicos, así que encantado de colaborar. Ahora, como experiencia, sugiero revisar lo que ha sucedido en Perú los últimos 10 años, donde hay proyectos con RS que empresas locales postulan para desarrollar la inversión con fondos propios. Y luego el Estado les entrega un certificado que pueden ir descontando de impuestos en los años siguientes.
O sea, la obra se ejecuta en el mínimo plazo y se ejecuta con ingeniería de las empresas. Y luego son las empresas las que postulan a la rebaja de impuestos de acuerdo al nivel de renta y de impuesto que les corresponda pagar. Es un esquema mucho más barato que el esquema de las concesiones, porque no hay renta de por medio. La empresa solo descuenta de impuestos el costo efectivo de la obra que tiene que licitar. O sea, tampoco la empresa puede inventar costos o gastos adicionales. Y además, la empresa tiene la obligación de trabajar con una entidad sin fines de lucro como Huella Local para los efectos de la participación local. O sea, no inventemos la rueda. En esto hay experiencia en otros países. Eso, gracias. Gracias, Rafael. Ethel Latorre, nuestra invitada al Gobierno Regional de Magallanes. ¿Estás por ahí? Sin audio y sin video. Oh, me tienen... ¿Ahí sí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Ah, chat. Ahí ¿Ahí? hay que abrir video. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ahora sí, ya. Bueno, mucho gusto a todos. Agradezco toda la información que has entregado, Gonzalo. Para mí, por lo menos en lo personal, es muy revelador lo que tú has comentado. No conocía yo la fundación de ustedes, así que me alegro que ustedes ya estén gestionando hace tiempo en estos ámbitos. Yo quería hacerte unos 3 alcances o preguntas. Yo como directora de INIA regional presentamos muchos proyectos a fondos regionales. En Magallanes hay un fondo que es el FONDEMA, que es propio de la región de Magallanes y que proviene de todos los impuestos o rentabilidades superiores que alcanza el tema del petróleo, ¿ya? Entonces, al postular estos fondos de la región, el GORE es el que te sanciona si tú puedes acceder a ellos o no, presentando un proyecto que tú elaboras. Nosotros como INIA presentamos en muchas oportunidades proyectos que fueron aprobados, quedaron RS, pero coincidieron justo con el cambio de gobierno. Y el gobierno que ingresaba desechaba estos proyectos. Entonces era una pérdida de tiempo enorme para el equipo que estaba haciendo los proyectos porque quedaba todo en hoja cero, ¿ya? Y el gobierno que asumía quería levantar sus propios proyectos, no le interesaban los proyectos que viniesen de antes, aunque venían de una entidad como INIA, que es una corporación de derecho privado que está dedicada a ciencia y tecnología en el sector silvoagropecuario. Entonces, ese es un tema que no sé si ustedes lo han visualizado o se han dado cuenta de que sucede, que la legislación hoy día permite que eso suceda. Y eso yo creo que no es deseable, ¿ya? Porque no solamente en el ámbito nuestro sucedía esto, sino que también con proyectos del área de infraestructura o de otras áreas. La segunda cosa que yo quería consultarte es si ustedes tienen equipos, los equipos técnicos están asociados con sociólogos y abogados, por ejemplo, ¿ya? Sociólogos, ¿por qué? Para romper las desconfianzas que se puedan generar, que es muy importante que esto opere. Yo lo vi en proyectos que yo tenía, que los resultados eran extraordinarios, pero la gente no los quería adoptar, ¿ya? Una cosa muy simple, un cruzamiento con razas carniceras en ovino que te daban corderos muy pesados, muy bien pagados por la industria frigorífica. Sin embargo, el productor no se entusiasmaba en hacerlo. Y cuando tú preguntabas, te decían que en el fondo a ellos no les gustaba que les impusieran tecnologías nuevas, que ellos se quedaban con las tecnologías que tenían y que no querían trabajar con otra raza de ovinos que no era la que ellos conocían. Entonces ahí nosotros, los tecnócratas, como bien decía mi padre, que era sociólogo, fallamos, porque no tenemos esas capacidades blandas, digamos, ¿ya? Y yo creo que eso es muy importante para convencer a la ciudadanía de lo que se puede gestionar en el ámbito que ustedes están trabajando. Y la tercera pregunta es saber por qué solo en Timauquén ustedes
pudieron trabajar solo con ese municipio. Eso nomás. Gracias. Ana María Correa. Su audio. Estimado amigo, yo Gracias, solamente ahora decir que sí. tengo 10 minutos más, porque si no me señora, sobre todo en un día, tengo dos Estamos, guaguas. estamos terminando, yo creo que sí. Es Me van a una matar, pregunta ¿eh? cortita. Pero yo feliz, es que yo estoy feliz, pero ustedes entenderán. Ustedes me entienden. Sigo entusiasmada con la forma de hacer de huella. Entonces te quería preguntar una cosa. Si ustedes ya hacen el diseño, se licita, ¿que se han encontrado dificultades en el seguimiento de ese proceso después de construcción del proyecto? Porque me imagino que la misma dificultad de capacidad, o sé, más bien en muchos municipios en que me ha tocado trabajar con ellos, la misma dificultad de diseño también debería estar en el seguimiento de la obra. O sea, se han habido ahí algunos problemas. Y lo otro es de qué manera los proyectos que ustedes están haciendo más o menos se pueden agrupar en términos de compartir conocimiento y de tener como un mismo proceso para distintos municipios en el fondo. Gracias, Ana María. Yo quisiera, en 2 minutos, para que tenga 5 finales, Gonzalo, bueno, hacer un comentario a lo que dijo Mario Sandón. Si bien la discusión sobre cuál es la mejor organización territorial del Estado está siempre abierta y hay una convención constituyente que se va a constituir en la próxima semana, y que eso puede cambiar muchas cosas, yo por el momento tiendo a pensar de que lo que hay que hacer es fortalecer los procesos en curso. Y el tema de los gobiernos provinciales es un tema que no está considerado en el diseño que se hizo en el gobierno de Bachelet y los anteriores para la gestión territorial. Los gobiernos provinciales van a pasar solamente a temas de orden público. Eso va a requerir probablemente que la articulación gobierno regional-municipio se fortalezca. Es cierto que hay regiones que tienen muchos municipios y regiones que tienen una cantidad más manejable de municipios. Pero, digamos, en este minuto, pienso yo, hacer una alteración de la estructura mientras la Convención Constituyente no abra la discusión, mientras no se llegue a algún tipo de... y después se pase a las leyes, me parece que es una dispersión de los esfuerzos, porque en este minuto los gobiernos regionales son los que se están constituyendo y los gobiernos municipales los que se han renovado para generar estas nuevas posibilidades. Esa sería mi opinión y le doy la palabra a Gonzalo. Perfecto. A ver, lo primero es agradecer a Rafael los ámbitos en los que él piensa que podemos hacer cosas como la articulación política, en el fondo empujar la generación. Nuestro sueño es generar una mesa regional de desarrollo. A ver, esperemos un segundo. Esperemos un segundito que tengo aquí un drama de mi hijo Domingo, más chiquitito, que quiere que el papá esté con él. Ya. Listo. Lo que les decía es que nosotros soñamos con generar una mesa, por ejemplo, supongamos que, por ejemplo, la región de la Araucanía es la región que más problemas tiene en términos de agua potable en Chile, y de saneamiento también. Entonces uno podría tener una mesa regional que aborde, a través de articulación público-privada, temas relevantes. No todos. Nosotros en el ámbito de lo que hacemos de todo tipo de proyectos para la municipalidad, lo que nos pida. Hemos hecho desde media luna, pavimentos, veredas, estadios, lo que nos piden. Pero si uno dijera, mira, en la mesa, por ejemplo, de la Araucanía vamos a abordar a través de la alianza público-privada todo el tema del agua, claramente es un tema público-privado, porque la institucionalidad hoy día atiende de alguna manera, o está constituida de esa manera. Entonces, la articulación política, la idea de la gobernanza regional nos parece algo que si pudiéramos estimular, y por cierto,
generar como pilotos de cosas que ocurran en ese ámbito. Es algo que estamos buscando y que si tuviéramos a través de esta mesa un apoyo de ese tipo sería fantástico. Bueno, lo del FIC, nosotros estamos desarrollando ese FIC, estamos aprendiendo, así que agradezco también eso. Y respecto del ejemplo de Perú, el gobierno actual tenía dentro de sus propuestas la generación de un fondo que permitiese deducir de impuestos el aporte que hicieran las empresas. Nosotros hicimos con la SOFOFA, hicimos una propuesta para generar este fondo de desarrollo local que permitiese a las empresas canalizar, a la ley un poco de lo que es la ley de aporte al espacio urbano, que en el fondo es generar una cartera de proyectos y que te pudiera involucrar donando al menos los diseños de esas inversiones a través de un fondo. Pero lamentablemente eso no avanzó. Es parte de las 11 propuestas de descentralización que no tienen ningún avance, tienen 0% de avance en términos de tramitación de ley, pero yo creo que generar posibilidades de aporte, alineando las necesidades que el Estado detecta con la necesidad de las empresas de generar estos aportes, porque hay empresas que lo necesitan, incluso para efectos de todo lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, podría ser una gran forma de canalizar esfuerzos, ¿cierto?, alineados entre lo público y lo privado. Respecto de lo de Magallanes, yo creo que hay dos cosas. Están los convenios de programación que permiten, y que son un instrumento que se utiliza poco, pero que permiten empezar a mirar la inversión no con una lógica anual que no permite el desarrollo de iniciativas, revisar cómo se generan, la fluidez de ello, me parece que, y el conocimiento también de parte de las unidades técnicas me parece relevante. Me parece que hay inversión que definitivamente tiene que ser evaluada de manera bianual, no solamente durante el año, porque se pierde mucho esfuerzo, porque tenéis que estar esperando el otro año con incertidumbre si es que va a ser priorizado o no en la ley de presupuesto. Entonces, me parece que hay un espacio que también debemos revisar. Respecto a la capacidad, cuando yo presentaba en la capacidad técnica y social, efectivamente nosotros tenemos un equipo social muy potente. O sea, ¿y por qué lo mezclo? Si ustedes recuerdan el proyecto Alameda Providencia, me voy a ir perdonen que ocupo un ejemplo santiaguino, pero lo quiero destacar. Porque esta lógica de que la ley le permite al que entra después de 4 años borrar todo lo anterior, además con una lógica política de cero colaboración, entonces todo lo que hizo el anterior era mal, y lo que yo vengo a hacer está bien, es un vicio que está permitido por la ley. Ahora, si esos proyectos tuviesen una relevancia ciudadana y una participación ciudadana mucho más vinculante, probablemente esa licencia que hoy día permite la ley no estaría dada socialmente para que iniciativas se bajasen. ¿Y por qué cito el Alameda Providencia? Si ustedes recuerdan, no sé si se acuerdan de ese proyecto, pero era un proyecto emblemático del gobierno de Bachelet, con Orrego y todo un diseño precioso entre Estación Central y Providencia, de todo lo que es el eje de Alameda Providencia. Y el gobierno actual estimó que no era un proyecto prioritario. Y bueno, las prioridades políticas son las prioridades políticas. Yo no quiero hacer un juicio político del gobierno actual. Lo que yo sí quiero decir es que la respuesta a esa negativa del gobierno actual vino de 4 arquitectos. Vino de Luis Eduardo Bresciani, ¿cierto?, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, hoy día decano de la Facultad de Arquitectura de la Católica, Iván Poduje, un par de arquitectos más. No fue la ciudadanía de Estación Central, de Lo Prado, de Santiago y de Providencia la que salió a la Alameda a decir, oye, que este proyecto se haga, lo estamos esperando hace rato. Los locatarios que han sufrido tanto en el centro, con un diseño distinto, que permitía al peatón un espacio distinto, no salieron a defender el proyecto. Entonces, si no hacemos que los proyectos nazcan de la ciudadanía y se desarrollen en conjunto con la ciudadanía, por eso nosotros tenemos un equipo y establecimos incluso un compromiso de participación ciudadana para los proyectos en pandemia, y hemos enviado videos, cartulinas a las familias para que nos envíen fotos de las plazas. O sea, hay un compromiso de participación ciudadana en la iniciativa que tiene que estar. De esa manera los proyectos, nosotros tenemos hoy día a cambio de el 80% de los alcaldes donde estamos trabajando.
y no tenemos ningún temor de que los proyectos van a continuar adelante, porque lo hemos validado ciudadanamente. No vamos a ser nosotros los que vamos a ir al Consejo Municipal a decir, a ver, esperemos un momentito. Los paraderos de Teno son un compromiso adquirido por una institución que se llama municipio, no por la señora alcaldesa saliente, y en Cochamó lo mismo. Entonces, creo yo que ese vínculo ciudadano de la iniciativa es necesario para cortar esa licencia política de borrar de un plumazo lo que se está haciendo en un gobierno para otro. Y lo último es... Timauquel. ¿Por qué estamos en Timauquel? Porque hoy día lo que nos ha pasado es que la verdad que nos llaman al alcalde. Y nos llamó el alcalde de Ollagüe y nos llamó en pequeñas localidades de Mimbo para llegar a San Rosendo y ahí vamos, nosotros ya vamos donde nos inviten. La verdad que nuestro sueño, cuando nos conformamos, era llegar a territorios como la Tierra del Fuego, pero pensábamos que eso iba a pasar en 10 años. Nosotros llevamos 5 años de trabajo formal, 6 desde que nos conformamos, y haber llegado a Timauquel, Ollagüe, nos tiene súper contentos, pero ese es nuestro sueño, llegar precisamente a ese tipo de territorio. Así que la verdad que donde nos llamen vamos a llevar una metodología de trabajo. Y lo que ha resultado de esa metodología de trabajo ha sido positivo, y Timauquel nos llamó y armamos una mesa donde participaron estancieros. Es increíble lo que pasó ahí. Y bueno, están aportando para el desarrollo de la comuna. Imagínense una comuna chiquitita con la población que tiene Timauquel. Así que estamos disponibles para otras comunas también. Y lo último, cuando me preguntaban a María respecto al seguimiento de la obra, estamos disponibles. Buscamos financiamiento, ojalá hasta el final de la iniciativa. Pero yo te digo, Ana María, que generar incluso instrumentos como checklist, implementación del mito, de formas de inspección técnica de obra, entregar cualquier tipo de herramienta a municipios con los niveles de desarrollo que nos enfrentamos, ya sirve para gestionar de mejor forma las carteras de proyectos. Nos ha pasado que encontramos SECPLAN, de verdad, les digo a todos ustedes que no iban a la municipalidad, no tenían equipo, entonces trabajaban desde la casa y antes de la pandemia, y no les interesaba estar ahí, que no tenían a qué ir. Hoy día, esos mismos SECPLAN cuentan con un equipo activo, son quienes empujan esta iniciativa y sienten que pueden llevar a cabo lo que la planificación dice. Entonces, es realmente enriquecedor cómo se va generando un dinamismo en los territorios a partir del apoyo que nosotros brindamos. Así que ojalá siempre tuviéramos financiamiento hasta el final de la obra, no siempre conseguimos. Incluso nosotros nos hemos dado cuenta que debiéramos apoyar en términos financieros muchas veces a las municipalidades, porque su problema es con la cuenta, con la subtere, no han entregado, no han rendido todas las platas, entonces a lo mejor hay que apoyar en eso. Nos hemos ido diversificando, por eso estamos desarrollando estos estudios, desarrollamos recién un proyecto que se llama Derechos Humanos en Municipios, para incorporar la visión de derechos humanos en los PLADECO y en toda la planificación municipal. O sea, estamos tratando de hacer incidencia en varios ámbitos que no son exactamente los proyectos, pero tenemos solo 6 años y esperamos tener hartos más para poder seguir aportando de esta forma y ojalá convocando, que es lo que nosotros soñamos como país. Eso. Bueno, felicitar a Gonzalo, a Huella Local, por el trabajo que han realizado, agradecer compartir esta experiencia tan interesante. Sin duda nos vamos a volver a encontrar. Ahí no alcanzamos a explicarte lo que era el foro, pero lo haremos próximamente. Pero hemos sacado el jugo al trabajo que ustedes han hecho, a la reflexión y este partido para nosotros como foro por un desarrollo justo y sostenible está empezando, o sea, sobre todo a la luz de los cambios que se comienzan a vivir a partir de los nuevos municipios y los nuevos gobiernos regionales. Así que muchas gracias y estamos pasaditos un poquito en el tiempo, 5 minutos, pero muy buenas noches a todos.